Hola, ¿me escuchan? No sé si ya me pueden ver. Oh, creo que la cámara quedó de lado. Ahorita la arreglo. Quería poner la cámara de ese lado para que ustedes pudieran apreciar más lo que voy a mostrarles. Pero vamos a ver ahora sí. Creo que sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas y todos. Me alegra que estén por acá. Este es mi primer live acá en YouTube. En Facebook sí he hecho varios, pero aquí es mi primera vez. Bienvenidos nuevamente. Hola Patricia. Sí, ya me pueden ahora ver con vertical. Hola, bienvenidas Glory, Patricia, María Quintanilla. Hola. Ok, qué bueno que me pueden escuchar. Sí, les pido paciencia hoy porque es mi primera vez haciendo un live en YouTube. Pero estoy muy contenta de que me acompañen. Gracias por acompañarme. Y espero de que este tutorial les sea de ayuda. Voy a bajarle el volumen acá a mi computadora porque me escucho yo sola y no me deja concentrarme. Miren lo que vamos a estar trabajando ahora. Bueno, les voy a mostrar trucos de cómo cortar texto en cartulina. También les voy a mostrar qué tipo de cartulina es la mejor para cortar texto. También qué pegamentos podemos utilizar y para qué podemos utilizar ese texto cortado. Por ejemplo, acá tengo un adorno para cumpleaños. También les voy a mostrar a cómo cortar texto delgado, súper delgadito. Y les voy a mostrar cuáles son mis fuentes favoritas. Acá tengo varias capas cortadas que les quiero mostrar. Todavía no las he pegado porque quiero mostrarles este proceso. Acá tengo unos que estoy preparando para graduación. Estos son los que ahorita se están elaborando por las graduaciones. Esto los he hecho en varias capas. Este tiene 5 capas y este 4. Para hacer este topper. Bueno, este puede ser para topper de cake o también para decoración de ramos. Lo hice con cartulina de gamuza. El color negro es cartulina de gamuza, cartulina de póster metálico y el de atrás es con brillo. Miren qué hermosos quedan. Acá tengo otros también ya cortados.
No sé si los pueden ver. Y hice este live porque hice una encuesta y les pregunté a la audiencia de qué querían un live. Y la mayoría pidió un live con Cricut y también de cómo cortar texto en cartulina. Así es que acá estamos. Vamos a ver quiénes se han unido. María, Gloria, hola desde Bogotá, Colombia. Saludos hasta Bogotá. Luxury and Beauty Studios, buenos días. MJ Longard. Sí, es el primer live. Hola, Anita. Patricia dice, gracias por tu tiempo. No, para mí siempre es un placer poderles mostrar lo que yo puedo hacer y me da tanta alegría cuando pongo mis videos y veo los comentarios. Me inspiran a seguir. Salvador Dinora. Qué bueno que me estás viendo desde mi país, El Salvador. Como algunos de ustedes ya saben, yo soy del Salvador. Pero vivo acá en Texas, al norte de Texas. Carol. Hi, Carol. I hope I can do this one in English soon. Today is going to be in Spanish, but I hope I can put the captions later on this video. Gracias, Patricia. Carmen Lucía, buenos días desde Bogotá. Hola, Johnny. Johnny dice, quisiera saber cómo sublimar vinil adhesivo blanco. Los colores me salen bien nítidos desde California. Sí, ya he hecho sublimación en vinil, pero esos viniles son especiales para sublimación. No he hecho en vinil regular. Blanco no creo que funciona. Funciona en glitter con brillo. Con ese sí he intentado. Me falta hacer tutorial de eso. A lo mejor les hago un tutorial de cómo sublimar en vinil blanco con brillo. Sí, por eso los colores no te salen nítidos, porque el vinilo blanco no funciona para sublimación. Tiene que ser con brillo. Hola, Flor. Hola, salvadoreña también. Me encanta, me alegra que te gusten mis videos y que te sean de utilidad. You're welcome, Carol. Chiqui Soraya, gracias, bendiciones para ti también. Vamos a ver, estoy comenzando un emprendimiento y he aprendido mucho de tus videos. Me alegra mucho. Todos esos comentarios me inspiran y me ayudan a tener esa energía para seguirles creando más videos. Hola, Teresita. Qué bueno que te guste lo que yo hago. Gracias, Brett. Gracias por sintonizarme. Gracias, Anita. Johnny Oviedo, Cali, Colombia. Saludos hasta Colombia. Qué bueno que estén acá acompañándome, me alegra mucho. Vamos a comenzar con esta pequeña clase. Como les dije, este es mi primer live.
Voy a hacer lo mejor que pueda para que ustedes puedan aprovechar este tiempo que me están acompañando. Eh, ya saben que con la máquina Cricut se pueden crear una infinidad de manualidades. Eh, Nuestra imaginación hace trabajar esta máquina y mientras nuestra imaginación no pare, esta máquina no va a parar. Estoy muy contenta también. Además de la Cricut, tengo otra máquina que se llama Loclick. A lo mejor después les puedo hacer, o tengo tutoriales de Loclick, pero puedo ver si les hago un live si ustedes lo desean sobre Loclick. Pero con esta máquina no solo podemos trabajar en cartulina, pero podemos hacer cortes en vinil, vinil textil, vinil con brillo, hasta madera, piel, tantas cosas que podemos cortar con esta máquina. Pero como les digo, ahora me pidieron que hiciera un live sobre cómo cortar cartulina y vamos a comenzar. Vamos a ver otra pregunta. Oh, sí, aparte de Cricut, nos podría dar otras marcas buenas de vinil Iron On. Lo mismo cada cuando debe cambiar la cuchilla de la máquina cortadora. Bueno, aparte de los viniles de Cricut, honestamente yo no utilizo los viniles de Cricut. Tengo otras opciones. Por ejemplo, Amazon ofrece una gran variedad de viniles que son muy económicos y que son de muy buena calidad. Por ejemplo, Hippo ha sacado vinil textil termoadhesivo. También HTV Ron. HTV Ron son mis favoritos. Yo tengo acá muchos, bueno, no los tengo todos acá, pero los de HTV Ron son los que estoy utilizando últimamente y son mucho más económicos que Cricut. Y también son bien fáciles de depilar, que eso es otra ventaja estos viniles de HTV Ron. Ya le estoy haciendo propaganda a HTV Ron, pero en realidad me gustan mucho. Y los de Cricut son muy buenos, pero son un poquito más caros. Ahora dice, para cambiar la cuchilla. La cuchilla se debe de cambiar dependiendo del uso que le demos a la máquina. Si la máquina la usamos muy a menudo, pues es recomendable cambiarla. ¿Cómo saber cuándo cambiar la cuchilla? Por ejemplo, si te está haciendo unos cortes definidos, no necesitas cambiar la cuchilla. Ahora, si ya empieza con cartulina, ya empieza a dejarte partes que no te corta o a veces empieza a arrastrar el papel, es seña conocida que necesitas cambiar la cuchilla. También con el vinil textil termoadhesivo. A veces hay partes que no las corta bien. A veces hay partes que las corta bien y otras no. Ahí es una señal de que debemos cambiar la cuchilla. Yo utilizo mucho esta máquina, mucho. Y creo que la he cambiado en un lapso de 2 años. Me ha durado mucho la cuchilla de esta máquina. Pero también no solo utilizo la cuchilla de punta fina, utilizo, dependiendo del material que voy a cortar, utilizo la rotatoria, utilizo la color negro, que es un poquito más fuerte que la de punta fina. Las estoy intercambiando dependiendo del material que voy a cortar. Ahora vamos. Hola, Azucena. De nada. You're welcome. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Sí, Patricia. Por eso es que debemos de buscar
debemos de buscar materiales que sean de calidad y económicos para que también podamos dar un buen precio del producto. Brett, no pueden ver la máquina, sí, no la pueden ver. Ya me fijé. Ahorita la voy a acercar porque quería poner la cámara en horizontal, pero no pude. Aquí está la máquina. Ahora sí la pueden ver, no por completo, pero acá está. Gracias por la sugerencia. Marlene me está preguntando, hay un conjunto de cuchillas que venden en AliExpress que no están nada mal. Tienen las tres tipo azul, azul, roja y amarilla. Sí, me imagino que son más económicas. Yo aún no las he utilizado, no las he probado, pero me imagino que son muy buenas. Anita Figueroa, ¿qué gramos de cartulinas use para cake topper? Bueno, para utilizar cake toppers, en gramos no estoy muy segura, pero me gusta utilizar cartulina de 100 libras en adelante. Creo que sería como 260 gramos. No estoy muy segura, pero en libras me gusta utilizar cartulina de 100 libras en adelante. Ahorita te voy a mostrar las cartulinas que yo utilizo. Sí, Marlene, los productos de HT Berrón son muy buenos y tienen una gran variedad y están desarrollando nuevos productos también para utilizar con su máquina de ellos, que es la Loclick, y con la Cricut. De nada, Brett. Gracias a ti. Sí, bueno. Ahora, si no hay más preguntas, voy a mostrarles. Voy a mover un poco acá la máquina. Y les quiero mostrar el papel que yo utilizo generalmente para cortar toppers. Bueno, hay unos que son mis favoritos. No estoy acostumbrada a la cámara de esta forma, solo a la horizontal, porque puedo mostrarles más. Bueno, esta es la cartulina de 100 libras. Dice, este es de 80, perdón. Y 216 gramos. Pero es buena, es gruesa. Y lo que me gusta es que no tiene el centro color blanco. Es completamente, el color que ves acá y atrás es también de adentro. Hay unos que son blancos del centro. Esos casi no me gusta utilizarlos porque se ve la orilla diferente. Yo tengo muchos tipos de cartulina. Estos son los gruesos que yo utilizo de varios colores, colores sólidos, para hacer diseños simples. Acá tengo este también. Perdón. Estos son los simples. También me gusta utilizar con brillo. Acá tengo estos que son pequeños. Estos son cartulina con brillo imprimible, por si desean hacer toppers impresos y cortados a la misma vez. Lo que me gusta de esta cartulina con brillo imprimible es que es bien resistente. Puedo crear yo cortes pequeñitos así como este y no se corta, no se hace pedazos. Y a la hora de pegarlo es también resistente. Es cartulina con brillo imprimible. Esta la compro en Walmart. Creo que también la venden en Amazon. Pero utilizo esta porque ya la conozco y sé que funciona.
y es también perfecta para hacer toppers impresos, si desean utilizar esta opción. Ahora, ese es el cartulina con brillo imprimible, que solo viene en tamaño carta. También ahorita se me ha acabado la cartulina de terciopelo. Esa la utilizo mucho porque quedan los toppers o las letras con un acabado muy bonito y se ve bien profesional. No sé si lo pueden ver ustedes cerca. Y se ve grueso. Y se puede cortar con la máquina Cricut. Lo único que le vamos a poner a esa corte de cartulina de 100 libras, de la más gruesa, y le vamos a regular la presión. Le vamos a poner más presión. Ahora, el otro de mis favoritos es el metálico. Esta es cartulina de póster metálico. Es grueso y me gusta cómo se ven las sombras del texto ya cortado, así como este. En persona se ve mucho más bonito de lo que se ve en la cámara, pero este es uno de mis favoritos. Se llama cartulina para póster. Tengo de ese y también lo venden en color blanco. Ahora, otro tips que les voy a dar. No sé si a ustedes les pasa. Este es el color blanco. Para póster o poster boards. Es muy resistente para hacer cortes en texto. Ahora, yo no sé si a ustedes les sucede esto, pero a mí se me acaba muy rápido la cartulina color blanco y la color negro. Así que les recomiendo tener un stock de esos colores, porque sirven mucho para hacer las sombras con color blanco o con color negro. En lo personal tiendo a utilizar más esos colores de cartulina. Obviamente tengo muchos colores, pero esos se van muy rápido. También los metálicos, si los utilizas para sombra, incluso para el texto principal. Por ejemplo, acá he utilizado el color negro para el texto principal y ya tengo que ordenar cartulina de gamuza porque ya se me terminó. Ahora voy a mostrar el con brillo. Con brillo de 12×2. Este no es imprimible. Este es otro de mis favoritos. Acá está. Este es con brillo, viene en diferentes colores. Esto lo utilizo mucho. También es bien resistente para cortar texto de todo tipo y sobre todo texto delgado, así como este. Ahora, para la cartulina con brillo, les voy a contar mi experiencia. Cuando yo comenzaba, compraba cartulina de brillo de la que encontrara en la tienda, pero no todas funcionan, porque hay unas que cuando uno le pasa la mano, todo el brillo se sale. Estas que yo tengo acá, tú les puedes pasar la mano y no sale nada de brillo. Es resistente, se le ve mucho el brillo, pero no se le cae. A la hora de cortar, no arruina la almohadilla de corte como lo hacen los otros. Y también todo se llena de mucho brillo. Estos me encantan. Los compré en Maicon. No sé si todavía los tengo. Es de esta marca. Pero lo que yo utilice al final, voy a ver si puedo ponerles después acá en este video live todos los productos que yo he utilizado para que ustedes puedan asistir.
si lo desean. Ahora vamos a hablar de los pegamentos que yo utilizo para formar ya todas las capas, para ponerlas todas juntas. Pero primero voy a leer más comentarios. Hola Marbella Caballero. Vamos a ver. Que se puede acercar un poco la cámara, se ve lejos. Sí, sí que se ve lejos, pero es que también quería ver si les podría mostrar lo que tengo acá alrededor, pero voy a ver si le puedo poner la cámara un poco más cerca. Ahorita vengo, entonces voy a ir a acercar la cámara porque estoy sola. Yo estoy regulando la cámara acá. Ahorita vengo. ¿Será que se ve mejor? Te agradecería esa información. Ya me respondiste esas dudas de las marcas. Tomé captura. Qué bueno. Esa es una buena opción también. Hola Gris, saludos hasta Pensilvania. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Saludos Miriam. Bueno, ahora voy a pasar a los pegamentos que me gusta utilizar para armar las capas de texto. Lo principal es esto. Mi pistola de pega caliente y utilizo una que tenga una puntita delgadita. Tengo de varios tamaños, pero me gusta utilizar esta. Y hay otra que tiene la punta más delgada que esta, que esa es la óptima. Y otro pegamento que yo utilizo es este. Este es el Tacky Glue. También acá tú le puedes cortar la punta más gruesa o más delgada para poderlo ir dispensando desde acá, o también tú lo puedes poner en un contenedor y con una brochita pequeñita puedes agregar el pegamento al texto o a la cartulina para ir pegando las capas. Esto se utiliza una pequeña cantidad, no se usa mucho, porque si utilizamos mucho pegamento, la cartulina tiende a absorber esa humedad y se hace como un poquito inflada, como un poco doblada. A la hora de secarse no se ve muy bien. Si utilizan pegamento tiene que ser poco. El otro que me gusta a mí utilizar es este. Este lo utilizo para pegar la capa de letras delgaditas. Se lo pongo en la parte de atrás para pegarlo. La pistola de pega caliente la utilizo para pegar áreas más grandes de cartulina, como para pegar las capas de atrás y para pegar esto, para hacer los toppers. Ahora, hay otra cosa también muy importante si quieren hacer toppers o incluso para el texto, si desean darle un relieve al texto. Esta es otra herramienta que me gusta utilizar. Estos son como unas rueditas adhesivas de foam que tienen pegamento a ambos lados. Y esto los utilizamos para darle relieve, para que se vea como 3D, así como este que tengo acá.
Este es un topper de cupcake. Y si ustedes pueden ver las capas, entre medio de las capas, puse estas almohaditas de foam y se ve con relieve. También a este le puse unas, entre una capa, solo una capa lleva eso y se ve el relieve. Ahora, en cuanto a las fuentes que a mí me gusta utilizar, hay una gran variedad de fuentes que a mí me gusta utilizar para cortar con cartulina. Para eso, bueno, yo tengo una infinidad que hasta escoger me cuesta porque tengo quizás como 700 fuentes de Creative Fabrica. Pero para cortar cartulina es preferible utilizar fuentes que sean un poco gruesas. Ahora, si son delgadas, también puedes. Yo, en un momento te voy a mostrar el proceso que debemos hacer antes de cortar fuentes delgadas. Ahora, también a mí me gusta cortar más, mi preferencia es cortar fuentes que sean de carta o caligrafía porque van unidas a la hora de cortarla, no se despegan y es mucho más fácil pegar las capas cuando las letras vienen todas unidas. Ahora, si las letras son grandes, así como estas, esta no la tengo aún pegada, tengo las capas aquí preparadas, no sé si lo pueden ver. Estas son letras un poco grandes, ya esta se hace pues más fácil pegarlas a las capas. Esta es letra de molde. Mira, acá voy a hacer este adorno y lo voy a pegar acá. Se va a ver muy bonito. Y también acá tengo flores enrolladas que voy a preparar para ponérselas arriba. No solo podemos, si vamos a hacer un topper, lo podríamos decorar con hojas, con flores, o incluso podrías imprimir y cortar imágenes y también acompañarlas con eso. Así como esto, acá tengo flores. Ahorita no tengo un topper que haya impreso y cortado con Cricut, pero sí tengo tutoriales. Si te gustaría ver cómo hacer toppers con imprimir y cortar, lo puedes buscar en mi canal. Bueno, vamos a ver otros comentarios por acá, o mensajes, y luego voy a pasar a la computadora para mostrarles cómo trabajar con algunas de estas fuentes para que puedan hacer un corte en cartulina muy bonito. Thank you, Brett. Muchas gracias, Chris. A la orden. Soy primeriza. Estoy segura de que con la práctica muy pronto te harás experta cortando y haciendo creaciones con tu Cricut. Oh, sí. Gracias, Patricia, por la sugerencia. Ahorita voy a ver esa opción. Creo que ya lo tengo en lo que es todo, pero siempre quizás se ve pequeño. Gracias, Dylan. Bueno, ahora voy a pasar a la computadora para mostrarles cómo crear estos diseños en el programa de Cricut Design Space. Me voy a desaparecer un rato para irme para la computadora.
No sé si van a poder ver bien toda la computadora, pero voy a hacer lo que pueda acá. Acá tengo ya unos textos ya preparados para que ustedes, para mostrárselos, para que ustedes los puedan ver. Por ejemplo, este es el que tengo cortado que les mostré. Lo corté con letra de carta y con letra de molde. Ese más adelante les voy a mostrar cómo lo vamos a armar. Si pueden ver la pantalla de la computadora, me dejan saber, por favor. Ok. Estoy leyendo los comentarios. Gracias, Monset. Saludos hasta Marruecos. Me alegra que me estén viendo desde allá. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, vamos a seguir. Miren, acá tengo, estos son los toppers que creé para mostrarles. Estos diseños los pueden descargar gratis. Perdón. Este es el topper que les estaba mostrando. Estos diseños los pueden descargar gratis de mi blog si les gustaría utilizarlo para esta temporada, que ahorita se están utilizando bastante por lo de las graduaciones. No sé si pudieron ver este desde el principio. Este es el que ya tengo cortado y en un momento voy a unir todas las capas para que vean cómo lo hago. Ahora me voy a pasar para acá a mostrarles las fuentes que me gusta utilizar para cortar con cartulina. Está esta que se llama Mona Lisa y lo que me gusta de esta fuente es que le podemos agregar esos detalles, esos rizos y detalles como por ejemplo este de corazón. Es súper delgadita. A veces cuesta un poco cortarla con cartulina, pero lo que yo he notado es que cuando la corto con cartulina con brillo, aunque sea delgada, hace un buen corte y no se corta, no se hace pedazos. Pero además de eso, es algo muy importante, hay algo muy importante que debemos hacer antes de cortar una letra delgada así como esta. Y es agregarle una sombra, un poquito de sombra. Por ejemplo, tengo esta acá que se llama Mona Lisa. La seleccionamos y nos venimos a Offset y le agregamos un offset, pero súper delgado. Ahí lo vamos regulando. A mí me gusta ponerle 0.15 a veces o 0.11, algo que sea súper delgadito, que no se note la diferencia. Incluso lo podríamos hacer hasta 0.15 y luego lo aplicamos. Y por lo que ves, ya se ve un poquito más gruesa y se facilita a la hora de cortarlo en cartulina. Ahí tú lo puedes ir calculando, le puedes dar un poquito más si deseas, pero a veces si le ponemos mucha sombra no se ve ya la fuente tan natural. Ahorita te voy a mostrar. Por ejemplo, si le diéramos 0.05, aún se ve bien, pero mira, pienso que es demasiado grueso. Ahora, siempre me gusta cortar texto en varias capas para darle estilo. Digamos que vamos a utilizar este texto para ponérselo a una tarjeta o a una invitación.
o incluso para un topper. Lo seleccionamos después de haberlo hecho un poco más grueso. Voy a hacer este porque a ese ya le hice, ya lo hice más grueso. Lo voy a seleccionar y me vengo para offset y le vamos a dar un offset de 0.11 y lo aplicamos. Luego le cambiamos color. Y lo podríamos cortar así ya en 2 capas. Mira. O incluso le podríamos seguir agregando más capas. Y le podríamos ir cambiando los colores también. Ahí nosotros podríamos utilizar nuestra imaginación, nuestra creatividad para irle agregando. Ahora, para la capa última o las 2 capas de último, me gusta seleccionarlas y me gusta irme a Couture. Y me gusta eliminarle estos espacios que tiene ahí en blanco. Este que está grande se lo voy a dejar, pero estos pequeñitos se los quito. Y luego la voy colocando, las capas. Y me gusta colocarle el color, un color similar al que voy a utilizar a la hora de cortarlo, para no confundirme con las capas, porque ya me ha pasado, a veces lo dejo en una gama de color grises y a la hora de cortarlo a veces corto el color equivocado. Ahora tenemos este, lo tenemos acá en 4 capas. A la hora de poner todas esas capas juntas se ven muy bonito y lo podríamos utilizar para decorar tarjetas, para, por ejemplo, para utilizarlo para toppers o para decorar arreglos florales, etcétera. Ahora acá tengo otras fuentes que quiero mostrarles que me gusta utilizar. Esta se llama Leslie, es muy bonita. Me gusta por lo mismo, porque tiene estos detalles que se le pueden agregar. Siento que la hace ver muy elegante. Y no solo la utilizo para cortar con cartulina, pero también la utilizo para invitaciones o para personalizar playeras también. Esta es otra que se llama About Love. Me gusta porque tiene estos detalles que se puede unir acá. Por ejemplo, se puede utilizar para una boda y se le pone acá el nombre de los novios entrelazados con un corazón. Este texto se llama About Love. Ahorita te voy a mostrar cómo agregar esos rizos. Te voy a mostrar rápidamente porque esos rizos no aparecen automáticamente, tenemos que ponerlos. Para eso vamos a utilizar el programa que se llama Character Map. Acá lo tengo, ya te lo voy a mostrar. Primero te voy a mostrar las fuentes que me gusta utilizar. Esta se llama Lovely Valentine. También se pueden agregar detalles así para entrelazar el texto. Esta que estoy utilizando acá para este topper o decoración es muy bonita. Se llama Mortajes. Te la puse acá para que la puedas ver. Me encanta utilizar esta para toppers de niña, incluso para personalizar camisetas. Es muy bonito.
Ahora, esta es otra que también me gusta utilizarla, que se llama Bright Harmony. Ahora, si voy a hacer, si voy a cortar cartulina con estas, eh, salen separadas las letras. Pero la ventaja de estas dos es que son grandes y son gruesas las letras, o se hace bien fácil a la hora de ponerlas juntas. Otra que me gusta se llama Barbie Vintage. Esta es muy bonita y vienen todas unidas, bien fácil. Acá está otra, Playtime, Amerati. Esta es muy bonita también. Y esta, se llama Gient. Por ejemplo, la fuente esta que te mostré al principio que se llama Mona Lisa es esta. Mira, así se pueden unir el texto. Ahora, este es el topper que te mostré ahí. No es topper, es una decoración para cumpleaños. Tiene varias capas y acá es donde le pusimos las flores. Este también lo puedes descargar gratis de mi blog, por si te gustaría utilizarlo. Ahora, te voy a mostrar, acá tengo otras que quería mostrarte. Esta es letra de carta ya un poco más gruesa. Si encuentras una letra de carta que sea gruesa y que te guste, esa sería la óptima para cortarla en cartulina. Es mucho más fácil. Hay muchas fuentes. También en mi página web tengo una área en donde yo tengo las fuentes que a mí me gusta utilizar. Pueden visitarme ahí y ahí pueden ustedes explorar las fuentes que a mí me gustan y ahí tienen su link para descargarlas. Algunas son gratis y otras son compradas. Bueno, ahora te voy a mostrar rápidamente cómo podemos unir el texto para que podamos cortar cartulina y se haga fácil, para no cortar así las letras separadas. Por ejemplo, voy a unir esta. Esta es, la fuente se llama Gient. Me gusta, pero también vienen muchas unidas, pero por ejemplo acá la Z viene separada. Lo que voy a hacer es desagruparla. Y luego voy a moverla manualmente y la voy a hacer que se pegue. Ahora la voy a seleccionar. Y me voy a ir acá donde dice combinar. Y le voy a apretar acá donde dice soldar o weld. Ahora, como ves que esta tiene una I, una letra I, no me gusta que salga ese puntito así separado porque a veces se pierde. Lo seleccionas y te vienes acá donde dice couture. Te va a salir esta ventana y le aprietas a la letra I y se la quitas. Ahorita te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en vez del puntito le voy a poner un corazón. Voy a utilizar este. Lo voy a duplicar. Y lo voy a hacer más pequeño. Y se lo voy a colocar ahí a la I a que toque un poquito
la letra I. No por completo, un poquito nada más. Lo voy a rotar un poquito. Ahí está. Ahora lo voy a seleccionar las dos capas y me voy a ir a combinar y voy a presionar soldar, así como hicimos al principio. Y así sucesivamente vamos haciendo lo mismo con las demás letras. Las que veamos acá que no están pegadas. Por ejemplo, acá la P no está pegada. La voy a desagrupar y voy a tratar de unirlas. Ahí. Y luego le voy a dar combinar y soldar. Ahora con la ñ la podríamos pegar un poquito también. Si nos vamos a Couture, le quitamos la ñ. Luego duplicamos este. Lo colocamos uno encima del otro. Nos vamos a Couture nuevamente. Y presionamos acá donde dice esconder todos los coutures, los contornos, perdón. Seleccionamos nada más lo que va arriba de la ñ y la dejamos. Ahora la seleccionamos y la ponemos un poquito pegada a la N. Lo volvemos a seleccionar y nos venimos a combinar y lo soldamos. Ahí está ya. Ahora, para pegar estas dos, vamos a buscar una área que sea óptima para poder pegarlas. Por ejemplo, acá creo que se vería bien y las dos estarían pegadas. Mira. Las unimos las dos. Nos vamos a combinar y las soldamos. Ahora ya tenemos una sola capa. Acá podríamos ponerle algún detalle si lo deseamos. Por ejemplo, una flor, un corazón, qué sé yo. Dependiendo la ocasión o para quien sea. Ahora ya tenemos acá la base que es la primera capa de arriba. Ahora vamos a irnos a Offset. Y le vamos a agregar un offset. Se lo voy a agregar de 0.15. Incluso creo que se ve demasiado grueso. Ahí lo podemos ir nosotros calculando. 0.13. Ahí está. Y luego así le vamos cambiando el color. Vamos jugando con los colores y le vamos agregando más capas hasta obtener el diseño deseado. La última capa me gusta hacerla un poquitito más gruesa. Y le vamos a aplicar. Y le cambiamos el color. Ahí está. Ahora nosotros pues la podemos cortar con los colores deseados. Aquí podemos ir jugando con colores similares a los que vamos a utilizar en la cartulina. Y listo, mira, ya podemos hacer un topper con ese. Podemos ponerle mariposas, flores, corazones, etc. Ahora ya te mostré cómo unir las letras. Ahora te voy a mostrar a cómo agregarle detalles a las fuentes. Así como esta. Digamos que esta fuente, voy a tener que hacer otra porque esta ya la soldé. Nos vamos a las fuentes. Vamos a escribir acá.
Lo seleccionamos. Nos vamos a las fuentes. Si tú pagas la membresía, selecciona donde dice Cricut. Si no pagas la membresía, no te preocupes, presionas acá donde dice Sistema. Ahora, ahí en Sistema van a estar todas las fuentes que tú tienes en tu computadora o que hayas descargado a tu computadora. Y luego acá podemos buscar la fuente deseada. Por ejemplo, esta se llama Lovely Valentine. Como ves, aún no tiene esos detalles. Ahora, para agregarle esos detalles, nos vamos a ir a un programa que se llama Character Map. Ese programa lo puedes tú descargar para tu computadora Windows, para Mac, creo que se llama Phonebook. Y ahí vas a encontrar todos esos caracteres. Buscas la fuente, la misma fuente que estás utilizando, y acá te van a aparecer todos los caracteres. Busca el que más te guste. Luego lo selecciona. Apretas acá donde dice copiar. Y luego te vas a Cricut. Encontré la B con ese detalle al lado izquierdo. Lo selecciono y le doy pegar. Y ahí está ya el detalle. Luego para unirlo, simplemente lo desagrupas. Y luego tú lo puedes ir uniendo ahí al gusto. Mira, también podrías ponerle más aquí alrededor, perdón, en las orillas. Por ejemplo, nos vamos al Character Map. Vamos a copiar la letra A. Luego lo pegamos. Y así sucesivamente, pues pueden ustedes ir creando sus textos para crear sus diseños deseados. Ahora me voy a ir de regreso al escritorio para mostrarte cómo vamos a pegar. Este ya lo corté. Ya lo tengo cortado. Y te voy a mostrar a cómo unirlo. Para cortarlo, te voy a mostrar acá rápidamente cómo cortamos las capas. Voy a separar este. Voy a copiar este y ese es el que voy a mostrarte cómo cortarlo. Voy a abrir un canvas nuevo. Estoy grabando este, pero como está bien cargado, se está costando. Ahí está. A la hora de cortarlo, pues presionamos acá donde dice Make. Si no lo hemos grabado aún, nos va a decir que lo tenemos que grabar. Le ponemos un nombre y listo. Acá nos va a dar las capas para cortarlo. Por ejemplo, ese tiene una capa color blanco, color negro y color rosado. Nosotros podemos colocar la cartulina en el área deseada de la almohadilla de corte y lo podríamos dejar allí o podríamos moverlo. A veces me gusta colocar la cartulina en el centro de la almohadilla. Y ahí mismo coloco la cartulina y lo corto.
Ahora, para cortar, me gusta utilizar la almohadilla color morado, porque siento que tiene mucho más pegamento. Bueno, ahora me voy a ir de regreso al escritorio para mostrarles a cómo vamos a pegar las capas y a leer unos comentarios más. Espero me puedan ver cerca, porque la cámara está expandida a todo. Vamos a ver. Vamos a leer más comentarios. Hola Nancy, saludos hasta Puerto Rico. Todavía no se ha actualizado la cámara. Hola Lourdes, voy a agregar todos estos enlaces. Cuando termine el live, voy a agregar los enlaces de todas las tipografías que he utilizado. Esas las descargo yo de Creative Fabrica. Sí, Lourdes, tiene que ser el mismo, la misma fuente que estamos utilizando en Cricut, tenemos que utilizarla en Character Map y viceversa. No sé por qué no me veo, ya me pasé para el escritorio y se ha quedado como frisada la pantalla. Ya me vio mi máquina de coser. Sí, también tengo tutoriales, Lourdes, tutoriales de costura. Sí, si les gustaría ver un tutorial de costura, con mucho gusto se los doy. Tengo varios tutoriales de costura en mi canal. Muchas gracias, Patricia. Sí, estaba preocupada que no se miraba bien, pero acá en mi laptop también se ve bien. Ingrid, que si tengo clases para aprender desde cero en la sublimación, sí tengo clases, doy clases vía Zoom. Yo recibo muchos mensajes y a veces se me hace muy difícil revisarlos todos en mi Facebook, pero he abierto un canal de WhatsApp y ahí se pueden comunicar conmigo en caso que deseen una clase vía Zoom. Las clases son por hora y generalmente mi horario está casi siempre bien ocupado, pero podríamos ver ahí coordinar algunas clases. Que si tengo enlaces para sticker en adhesivo e imprimirlos a color, sí tengo varios tutoriales de cómo crear stickers con adhesivo. Tengo varios en mi canal. Para buscar mis videos, váyanse a mi página de canal de YouTube y en la lupa ahí pueden escribir lo que andan buscando y ahí les va a dar la lista de los videos, porque yo sé que es muy difícil buscar los videos en YouTube a veces, más que todo porque tengo más de 500 videos tutoriales. Pero si buscan en la lupa y ponen ahí cómo hacer stickers, pero primero tienen que entrar a mi canal y luego apretar en la lupa adentro de mi canal y ahí les va a dar la lista de mis videos para que los puedan ver. Y siempre las sugerencias son bienvenidas. Si desean ver algún tutorial en mi canal,
Solo déjenmelo saber en los comentarios de algún video. O también me pueden escribir vía WhatsApp, vía Facebook, Instagram. También tengo TikTok, aunque no pongo muchos videos por ahí, pero estoy en todas esas redes sociales. También estoy en Pinterest. Gracias, Patricia. Gracias por tus bonitas palabras. Sabes que es un gusto. Gracias, María. Compré una impresora Epson y quiero hacer esos adhesivos a la orden. Sí, tengo tutoriales, ahí los puedes buscar en mi canal. Quedan muy bonitos los stickers cortados, de imprimir y cortar con la máquina Cricut. Sí. De nada, Ingrid, gracias por acompañarme. Gracias, Brett, me gusta ese diseño. Sí, ya sé que te gusta. A mí también. Bueno, ahora voy a mover mi laptop un poquito y vamos a armar el topper. Bueno, yo digo topper, pero ese no es topper. Miren, acá tengo unas flores, bueno, no flores todavía, pero unos enrollados ya cortados para crear flores, para decorar este diseño. Acá tengo, yo creo que sí van a poder ver. Bueno, primero voy a comenzar a mostrarles cómo voy a pegar este diseño tan delgadito acá. Parece imposible, pero se puede hacer. Por ejemplo, para eso utilizo una hoja de papel de impresión o una hoja que ya no voy a utilizar tanto. Pero como no tengo una por acá, voy a utilizar esta. Pongan una hoja así debajo, que no les importe que se vaya a arruinar, porque ya esta no la van a poder utilizar. Ponen el texto delgadito con la parte de atrás hacia arriba, y yo utilizo este para pegar ese tipo de cortes que son súper delgados, porque es bien fácil de irlo agregando y no es líquido, no se corre y el diseño queda limpio. Lo vamos llenando, si se ve, ¿verdad? Lo vamos llenando. Yo les voy a enlazar esto porque no es el regular, este es como, tiene como unos puntitos. Ahorita les voy a mostrar. No sé si se podrá ver, pero tiene como unos puntitos. Y esos puntitos son bien fuertes. Luego que ya le hayamos puesto ese pegamento, vamos muy cuidadosamente y lo pegamos en la otra capa. A esos delgaditos no se les puede poner las almohaditas de foam con pegamento porque no se ve muy bonito. Mira, aquí tenemos ya un nombre muy bonito cortado en cartulina. Y ese lo podríamos ocupar para decoraciones, para arreglos florales o para tarjetas, quedan muy bonitos. Se le da un toque muy elegante. Mira. Y sí podemos cortar texto delgado. Al principio me daba miedo porque, bueno, voy a seguir ocupando este. Al principio me daba miedo a pistola de pega caliente y me quedaba manchado. No me gustaba el resultado. Pero mira, con este queda súper bonito y limpio, queda nítido.
para delgado, texto delgado, Tape Runner. Y acá está. Ahora vamos con este. Este va a ser un poquito, vamos a tener un poquito de paciencia porque se cortaron las letras por separado porque es de molde. Pero vamos a empezar por ese. Para este también voy a utilizar ya perdí una letra. Y por eso es que no me gusta a veces cortar letra de molde que viene separado. Porque mira, ya perdí la letra E. Y a veces pierdo el puntito de la letra I. Por eso es que me gusta pegarlo. Bueno, ya lo voy a encontrar. Ahorita voy a comenzar a pegar este. Voy a utilizar este. Aunque mira, este es un poquito grueso. También podríamos utilizar pega caliente. Y va a quedar ahí pegado permanente. Pero hay ventajas y desventajas de utilizar la pega caliente. Si utilizamos pega caliente, tenemos que ser bien exactos en donde la vamos a poner, porque esa pega y ya no lo podemos despegar. Con a veces si lo hemos pegado un poquitito mal, lo podemos mover y acomodar. Todo y cuando lo hagamos inmediatamente. Pero lo voy a hacer con este. Y luego vamos a buscar la letra perdida. A veces cuando yo estoy haciendo mis manualidades, yo acá sola, pierdo tantas cosas. Se me pierden las tijeras porque las traigo de un lado para otro. La cinta métrica es otra que se me pierde muy a menudo. Así es que tengo una gaveta con muchas cintas métricas y reglas. Por si se me perdió una, encuentro la otra. Tijeras también. Y a veces porque mi hijo me las quita y no me las pone donde van. Mira. Ahorita voy a buscar la letra E, que no sé qué se me hizo. La perdí. Perdón. Bueno, ahora vamos a pegar estas otras. Mira, estas también se me pegaron, se me cortaron despegadas. Por alguna razón, yo pensé que las había pegado, pero no. Y esto es acá como un rompecabezas, como te digo. Por eso es que a veces me gusta cortar nada más fuentes que vengan unidas. Mira, súper fácil con este. Esto de estar haciendo esto, a mí me gusta, siento que es relajante a veces, entretenido. Sobre todo pues cuando estamos haciendo lo que nos gusta. A mí me gusta mucho esto. Cuando veo el resultado final, pues se siente mucha satisfacción. Y cuando a veces entregamos el producto que a las personas les gusta, pues mucho más. Acá está. Últimamente he estado haciendo muchos sublimados y con DTF. Estos son un poquito personalizados, se puede decir un poco más fáciles.
porque no requieren, no consumen tanto tiempo como estos. Pero pues debemos de tener variedad. Ahí está. Ahí lo llevamos. Miren. El lunes les tengo un tutorial listo para que lo puedan ver. Si tienen impresora de sublimación, les invito a que lo vean, que estén pendientes. Ahorita se lo voy a mostrar para que vean lo que estoy trabajando. Miren, ya terminé este y lo vamos a seguir poniéndole capas. Ahora que ya hicimos las capas más delicadas, déjenme, voy a buscar la letra E, ya la encontré. Y acá está la perdida. Es diferente cuando estamos haciendo un live a cuando hago el video y estoy yo acá sola, porque pasan estas cosas y nadie las ve. Ok, acá está. Ahora, para pegar las demás, podríamos utilizar pega caliente, que es mucho más fácil, pienso yo. O podríamos utilizar las almohaditas de foam con pegamento. Le vamos a poner almohaditas de foam a estas. Miren, lo único que con esto hay que tener mucha paciencia porque hay que irlos pegando y luego despegándole lo de arriba. Y pues, como les digo, quiere paciencia. Pero el resultado es muy bonito. No quería hacerles este live muy largo. Espero no se aburran. Pero ya vamos a terminar. Solo quiero mostrarles el resultado final. Y así sucesivamente le vamos poniendo las almohaditas de foam a modo de abarcar todas las áreas para que no quede, para que no se vaya a mover o despegar o para que no se vea más alto de un lado que del otro. Voy a, lo más pronto que pueda, les voy a poner los enlaces de todos estos productos por si les gustaría utilizarlo. También tengo tutoriales de cómo hacer toppers, por si les gustaría verlo. Ahora, para quitarle el papel de arriba a veces cuesta, porque hay que hacerlo uno por uno. Pero ya saben, tenemos que tener paciencia cuando estamos haciendo estos proyectos. Para obtener un buen resultado. Vamos a ver quién más ha llegado al canal a visitarnos ahora.
No se me ha actualizado en mi computadora, todavía estoy bien atrás. No puedo ver los comentarios de ahorita, pero ya lo vamos a actualizar. Miren, esto es lo que les digo. Cuesta a veces quitarle las tapaderitas a los foams. Ya tenemos acá el primero. Lo voy a pegar ya. Como iba este diseño. Así de esta forma. Apretémoslo un poquito para que pegue bien. Mira, así se va a ir viendo. Ahora vamos a hacer el otro. Vamos a quitarle las tapaderitas. Venden cuadrados, venden redondos, venden rectángulos de foam que ustedes pueden utilizar para los toppers o para decoraciones así como estas. Las ventajas y las desventajas de los productos. Estas almohaditas de foam vienen en diferentes tamaños. Vienen pequeñitos, más grandes. Miren qué bonito. Ya lo tenemos, lo podemos pegar así si lo deseamos. Miren qué bonito se ve. Y le podemos poner flores acá. O le podríamos seguir poniendo más capas. Voy a utilizar pega caliente para pegar esa área. Para esto tenemos que ser súper rápidos, porque si se pega, si se endura, pues ya no funciona bien. Y si lo pusimos mal, lo vamos a tener que volver a cortar. Mira, se ve muy bonito. Me encanta. Y ese también lo podemos pegar con pega caliente. O le podríamos poner más almohaditas de foam también. Ahora, si lo vamos a pegar con pega caliente, yo te recomiendo que lo alinees primero. Y luego que le pongas la pega caliente. Ahí está. No le voy a poner poquito nada más, pero ya luego lo puedes pegar al círculo. Este es un círculo de madera que he pintado en color negro. Este es otro círculo de madera. Este no está terminado todavía. Solo lo pegué nada más, solo para que tú lo veas. Pero este lo voy a pintar de color blanco o de un color que combine con este. Estos círculos de madera son bien baratos. Estos creo que los compré en la tienda del dólar, pero en Amazon venden a veces la docena y vale como $1 cada uno. Y los puedes pintar y ya luego puedes hacer estas decoraciones para cumpleaños y quedan muy bonitas. Ahora, este es un trozo de madera más grande, más grueso. También lo pinté, viene en color crudo, pero yo lo pinté en color negro. Mira. Y aquí quiero hacer estas flores enrolladas para ponérselas acá. Vamos a hacer una rápidamente para que veas. Si todavía no has hecho flores enrolladas,
te las recomiendo porque son una buena adición a tus decoraciones. Ya se me enredaron acá. Tengo yo un tutorial de cómo hacer este tipo de flores, pero les voy a hacer un tutorial actualizado porque este ya tiene muchos años. Por ejemplo, las plantillas las pueden encontrar online. Yo les voy a dar el enlace para que las puedan cortar. Me imagino que ya muchas de ustedes ya saben cómo hacer estas flores, pero para los que no saben, voy a hacer una acá rápidamente. Si tienes una de estas herramientas Cricut, estas son muy útiles para hacer estas flores. Vamos a comenzar por esta parte. Vamos a dejar la parte que tiene este círculo de último. Y lo agarramos de esta forma y las vamos enrollando. Mira. Pero cuando lo vayas enrollando, ve apretándolo un poquito. También lo que puedes hacer antes de enrollarla es con una tijera enrollar un poquito los pétalos así. Voy a preparar un tutorial más detallado para mostrarles cómo hacer este tipo de flores y no solo así redondas, pero hay varios tipos de flores que podemos hacer con la máquina Cricut que podemos utilizar. También esto quiere paciencia. Y la otra herramienta que debemos utilizar para este es una pistola de pega caliente para pegarla al final de enrollarla. Mira. Luego lo sacas, lo alineas a que quede todo el mismo lugar y luego lo agarras de esta forma y dejas que se desarrolle solo un tantito, que no se vaya a desenrollar toda. Mira. Y luego le ponemos pega caliente aquí abajo al círculo grande. Seamos generosos aquí. Cuidado de no quemarnos. Y la pegamos. Y ahí tenemos ya nuestra rosa terminada. Tú la puedes soltar a que se abra un poquito más si lo deseas. Mira. Y a estas las podemos utilizar nosotros para decorar nuestro texto. Decoraciones con texto. Bueno, para no aburrirte más, no voy a hacer esta otra. Pero yo creo que ya te diste una idea de cómo va a quedar este diseño. Aquí tengo estas otras capas que también necesito pegar. Pero mira, así va a ser. Las primeras capas las voy a pegar con esto y las demás con, ya sea con este glue o con pega caliente. Ahora quiero mostrarte en lo que he estado trabajando esta semana y el tutorial que voy a tener para el día lunes. Mira. Estos son marcos con canción de Spotify y estos no son con vinil, son sublimados con las fotos. Súper fácil de elaborarlos. Mira. En el video te voy a mostrar a cómo sacar el código Spotify y a cómo hacer este diseño utilizando plantillas gratis que puedes descargar de mi blog. También el blog va a salir al mismo momento que ponga el video. Ya está listo. Y también son LED. No sé si puedo conectarlo ahorita. Déjame ver. Acá tengo una extensión. Y tienen luz, mira. Mira qué bonitas.
Me divertí mucho haciendo este tutorial. Mira. Así es que espero que me visiten el lunes para ver el tutorial. Voy a leer unos comentarios más y luego me voy a despedir. Espero que este video, este live, haya sido de ayuda para ustedes. Vamos a ver, voy a actualizar el video porque en mi computadora está atrasado. Vamos a leer los comentarios antes de despedirme. Vamos a ver, tengo varios mensajes. Ingrid, yo sí tengo, pero el tamaño de que ella vi porque está bien grande y gracias por contestarme. Hermoso trabajo, gracias, Gris. Compra tus pistolas de silicona con sus glue stick, o sea, más barata de silicona de repuesto de acuerdo al tamaño de la pistola porque los hay grueso y delgado. Sí, yo tengo la de grueso y la delgada, pero a mí no me gustan los pedacitos de silicona porque a mí se me acaba súper rápido. Yo prefiero comprar los rollos. Mira. Y así, pues siento que dura bastante y no tengo que estarlo cambiando, presionándolo cada vez que se acaba. Me gusta más comprarlo así. Pero para los cake toppers o para el texto decorativo te recomiendo comprar una que tenga la punta súper delgadita para que no dispense tanto. En Amazon podrías encontrar esas pistolas. Voy a ver si te la enlazo acá en el video después. Vamos a ver. Gracias, Patricia. Sí, sí que te va a gustar ese video del lunes. Yo me divertí mucho haciendo esas placas. Están muy bonitas. Y ya me pidieron de esas placas. Creo que esa sería una buena adición también. No solo para regalar, pero creo que también para agregarlas al negocio de personalizados. Los marcos y los cuadros, sí, te los voy a enlazar. Esos me los mandaron de la compañía PYD Life. Te los voy a enlazar, te voy a dar mi número de afiliado para que los puedas ver. De nada, Wanda. El pegamento que usé para las letras delgadas, claro, acá está. Se llama Elmer Tape Runner. Pero este es el que dice dot. No sé si tengo la... Déjame ver si tengo la viñeta. Espérame un momentito. Sí, perdón, Wanda. No tengo la viñeta, pero este es Tape Runner y dice dot, de puntitos. No es la continua, esta es de puntitos. Siento que es más fácil y menos, se crea menos, ¿cómo te puedo decir? Se sale menos de la orilla del texto. Deja bien limpio. Hola, Cloris, me alegra que te haya gustado mi video. Buen fin de semana para ti también. Es un placer, Carolina. De nada, Ingrid. Sí, Cris, me preguntas de las placas.
Sí, el lunes va a salir el tutorial y ahí les voy a detallar todos los productos que he utilizado, también con sus enlaces. Si puedo, se los voy a agregar ahora para que puedan ver a dónde los compré. Es un placer, Lourdes. La pega caliente la compro en Amazon, el rollo, o también en Hobby Lobby. Si vives en Estados Unidos, en Hobby Lobby venden los rollos. Siento que es más económico y más conveniente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sé que tal vez no estuvo tan completo como a mí me hubiese gustado, pero es mi primer live y pues estoy aprendiendo. Pero espero que les haya sido de mucha utilidad. Miren, este todavía no está terminado. Después se los voy a mostrar en fotos en mis redes sociales para que vean cómo quedó. Espero les haya sido de ayuda para que ustedes puedan crear sus textos decorativos, ya sea para toppers, para decorar flores, para decorar puertas, para regalos, para cualquier ocasión. Y que les haya servido la lista de materiales que yo utilizo. Que tengan un feliz fin de semana y gracias a ustedes por su apoyo, porque sin ustedes yo no estaría por acá haciendo todas estas creaciones tan bonitas. Y créanmelo, lo disfruto mucho. Gracias por su apoyo y los espero en mi próximo tutorial el día lunes, que ya les mostré de qué se trata. Feliz fin de semana y hasta pronto. Los quiero. De nada, Petra. Gracias por estar acá. Gracias por todo el cariño. Gracias. De verdad significa mucho para mí. Hasta pronto.